Los buenos días, la bienvenida para el profesor Arturo Borges. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Buenos días para todos. ¿Cómo anda, Arturo? Frías mañanas, pero hoy salió un poquito el sol. Sí, ya por lo menos es otra tenemos cosa. un poco El de ánimo sol. ya está. Frío vamos a tener y por unos cuantos días, porque además las mínimas hemos comentado pronosticadas ya para la entrante madrugada van a estar en 4 grados, 3 grados. Pero bueno, vamos a estar dialogando nuevamente con el profesor que les recordamos a ustedes, es director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, ISEV, con un centro de formación para conductores para el transporte y seguridad vial, con vastísima experiencia, más de 2 décadas en nuestro país, y que siempre nos trae apuntes sobre temas de seguridad. Algunas cosas que las damos por sobreentendidas, las damos por sentadas, pero que terminan siendo motivo muchas veces de sorpresa, de asombro, porque la forma en que nos conducimos muchas veces los uruguayos con respecto a estas situaciones evidentemente no son las correctas. Y el otro día hablábamos de los dispositivos de seguridad en el automóvil, del uso, de los beneficios, hablando de lo que era la seguridad activa. Pero hay también, obviamente, al haber una activa, una seguridad pasiva, profesor, que son aquellos elementos que muchas veces no tenemos mucha idea, porque felizmente no hemos tenido que utilizarlos, por ejemplo el tema de los airbags, es decir, no hemos visto la manera en que se accionan, porque felizmente no hemos tenido ningún tipo de accidente, pero que está bueno, y el famoso cinturón de seguridad, que hagamos un repaso de algunas cosas que siguen siendo comportamientos complicados o por lo menos peligrosos que tenemos a la hora de manejar. Sí, ni que hablar, a veces inadecuados, ¿verdad? Sí, una información, aparte de una investigación de los últimos meses, nos ha dado que el cinturón de seguridad en el asiento delantero es utilizado por 7 y algo cada 10 personas, cada 10 conductores. Pero en el asiento trasero prácticamente es inferior al 50%. Entonces estos elementos de seguridad fundamentales, obviamente que el primero sería la deformación de construcción que hoy tienen, esa seguridad pasiva que absorbe en el caso de un golpe el vehículo con la energía del impacto. El cinturón de seguridad yo creo que es el rey de la seguridad vial. En el caso porque en el momento de producirse un impacto, el cinturón de seguridad lo que va a tratar es retener al individuo, tratar de que esa energía cinética sea contenida por el cinturón, y después hablaremos de lo que es como complemento del airbag. Pero realmente, y Nano Fole debe estar coincidente conmigo, cuando uno va a un accidente y la persona no tenía el cinturón de seguridad, ha salido despedido. Y aquellos que salen despedidos, evidentemente, están pasando las peores consecuencias. Entonces, hay elementos de seguridad pasiva, muchos más de los que vamos a hablar hoy, pero el cinturón de seguridad sería el rey. En este caso que tenemos esta primera imagen, observen lo que sucede con el acompañante del conductor. El individuo pega contra otro que no se ha dado cuenta que frenó. Un impacto a 50 kilómetros por hora, la persona sigue con la inercia que llevaba, pega contra la luneta delantera y acá es imposible que nada ocurra. Hay serias lesiones verticales, podemos hablar de tetraplegia. Es decir, esto es realmente importantísimo y el conductor no puede permitir que su acompañante no utilice el cinturón de seguridad. Y estas imágenes que vamos a ver tienen un rigor científico espectacular. Es similar a una caída desde un tercer piso. Indudable que acá tiene unas repercusiones 50 kilómetros por hora. A 50, estamos hablando de una velocidad media baja, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cinturón? Nada, quizás algún moretón, un susto, pero no pasa de ahí. En una segunda imagen que vamos a ver, esto nos preocupa muchísimo. Seguimos hablando del sistema de retención infantil, sí. Se habla muchísimo, pero seguimos viendo esto. Inclusive en carretera, que los niños vienen haciéndonos adiós al auto zaguero, y no entendemos por qué los padres no entienden que la seguridad del niño es lo primero o está en primer orden en ese caso. En este caso, un golpe también que está practicado a 50 kilómetros por hora, un niño que pese entre 20 y 25 kilos sale con una fuerza hacia adelante superior a 500 kilos. ¿Quién lo retiene? Si llega a pegar a alguno de los pasajeros de adelante, lo puede matar. Pero el niño acá sufre unos traumatismos cráneoencefálicos verdaderamente cuasi mortales. Esto, evidente, después tendrá repercusiones en su vida o no, pero acá nosotros estropeamos todo lo que puede significar el núcleo familiar. Esto es un accidente realmente doloroso. Si nosotros utilizamos el sistema de retención infantil homologado, no vamos a tener ese problema y la historia sigue, la persona puede llevar a su chico al colegio o a donde vaya sin problema. En esta tercera imagen que vamos a pedirle al señor director, observen qué pasa con los pasajeros del asiento trasero que no llevan puesto el cinturón de seguridad.
Y en este impacto que se ve ahora, en una demanda imprevista para el conductor, el individuo pega a 80 kilómetros por hora. Esa velocidad, que es una velocidad superior a la media, evidentemente, que se puede dar en este caso en una ruta, en un camino rural, en la ciudad ni qué hablar. ¿Qué pasa con los pasajeros traseros? Se convierten en una fuerza superior a 1.200 kilos que impactan contra el asiento delantero, obligan a que el conductor se pegue contra el volante, se quiebra o rompe las costillas y puede tener serias lesiones pulmonares. Ese golpe es el equivalente a 1.200 kilos. Y acá los pasajeros delanteros que llevaban el cinturón puesto sufren unas lesiones muy serias, los de atrás también, pero en el segundo caso que vamos a ver, si llevaran el cinturón de seguridad puesto, evidentemente que las personas serían los mismos, la situación sería la misma, pero no pasaría más que un susto. Y esto para nosotros es importante. ¿Por qué no utilizamos el cinturón? Comparemos esto con aquellos vehículos donde en vez de tener ese asiento, tengamos una mampara. Imaginémonos. ¿Qué puede suceder? Bueno, el caso es mortal y ya hemos tenido casos de este tipo. En estas imágenes que preparó Álvaro Franco Mano para nosotros... Prácticamente, o sea, no solamente porque se transforman en peligrosos, obviamente, para sí mismos, son peligrosos para el conductor, pero digo, prácticamente por lo que usted está diciendo, profesor, de tomar un taxímetro, lo primero que debería hacer uno, frente a la presencia de la mampara y viendo esta imagen, es, sin ningún tipo de dudas, colocarse el cinturón de seguridad. Sí, hay una combinación que usted decía al principio hoy, que mal utilizado un sistema de seguridad es peligroso. Hay que ir a Tres Cruces, donde hay taxímetros, y fijarse que no solamente el pasajero no se pone el cinturón de seguridad, sino que hay muchos coches que no tienen el apoyacabeza. Estos vehículos nos pueden estar circulando, sin embargo no entendemos por qué no se fiscaliza. Sí, el apoyacabeza. Claro, el apoyacabeza mal colocado a un individuo en el efecto látigo lo puede desnucar. Sin embargo tenemos vehículos de este transporte privado de interés público que no tienen el apoyacabeza. Se venden vehículos. Bueno, pero es un elemento que es obligatorio tener. Entonces yo puedo tener, el apoyacabeza tiene que ir a la altura de los oídos, para bien colocado, a la altura de los oídos. Por debajo, por encima, está mal utilizado. O sea que es un elemento de seguridad pasiva que evidentemente puede resultar tremendamente peligroso. Claro, uno puede creer que es un elemento de comodidad, no pasa por la comodidad, sino por la seguridad en ese efecto látigo que usted habla de, en el caso de tener, llama poderosamente la atención, accidentes que son, algunos de ellos los que hemos visto, muy comunes. El golpe de atrás a 50 kilómetros es algo que normalmente en la ciudad se da por elementos de distracción, generalmente por cuestiones de distracción, y es muy común ver esos toques de atrás. Lo que realmente a uno lo deja impactado es la violencia de lo que sucede adentro en ese choque a 50 kilómetros. Claro, porque hay tres choques. Primero el vehículo contra el impacto, ¿verdad? Segundo, el pasajero contra el vehículo. Claro. Y tercero, sus órganos internos contra la masa torácica. En el caso de la mampara, el conductor del taxi no puede iniciar el viaje normativamente si el pasajero no tiene el cinturón de seguridad puesto. Y a veces nosotros vemos esta situación y yo creo que quien conduce un taxi, que sabe que los pasajeros viajan en su custodia y que es responsable de lo que le sucede, no tiene idea qué repercusiones puede haber civiles y quizás penales en el caso de un siniestro. Y a veces un pequeño golpe que el pasajero pueda tener, o nosotros en nuestro coche particular, llevando a un amigo que dice, llévame hasta acá, y el individuo frena por cualquier motivo, se pega contra el vidrio, se tuerce un dedo, un chichoncito en la cabeza, un golpe, no sabemos en qué puede degenerar posteriormente. Y para reclamar una lesión de tránsito en nuestro país, sin que hayan sido choques, hay 4 años. Y evidentemente contra quien primero se va a demandar es a quien tenía la obligación de proteger al pasajero. Claro. Eso a veces no lo entendemos. Como complemento del cinturón de seguridad tenemos el airbag. Un elemento, un dispositivo que hoy prácticamente está en todos los vehículos, tanto en el caso del conductor como de los pasajeros. Hay airbags frontales, hay airbags laterales, pero siempre el airbag es un complemento del cinturón de seguridad. El airbag por sí solo no sirve de mucho. La gente que se ha pegado contra el airbag sin el cinturón nos ha dicho, tiene serias lesiones faciales, es como darse contra una pared. Estas son pruebas del Latin NCAP, donde se prueban los vehículos de distintas marcas, tanto en la seguridad del vehículo pasiva como en el sistema de retención infantil,
y el airbag se dispara a milésimas de segundo, pero si no existe el cinturón de seguridad, la verdad que sirve de poco. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo tener todos estos elementos técnicos, tecnológicos, que evidentemente son de ayuda del conductor, pero nosotros no podemos dejar de tener una conducción responsable. No por tener todos estos elementos, nosotros no vamos a estar, como usted decía, alerta primero, Claro. no dejar distancia de seguridad, no aplicar la velocidad que sea la adecuada, porque no me compré un tanque de guerra, no tengo un acorazado alemán. Estos artilugios y estos elementos de seguridad pasiva entran a perder eficacia, los dicen las principales marcas de vehículos, entran a perder eficacia a partir de los 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, yo puedo tener todo esto, pero lo ideal que sería que aparezcan cuando imperiosa necesidad entran en ayuda de nosotros. Arturo, después de un accidente, como veíamos recién esa situación, esa simulación de choque a 80 kilómetros por hora en un camino vecinal o en ruta, donde las personas llevan colocadas el cinturón de seguridad, ¿hay que sustituir después de ese impacto los cinturones? Sí, está muy bien la pregunta. Mucha gente... Porque no se cambian a veces. No, pero justamente, si bien no es elástico el cinturón de seguridad, es flexible. Es decir, ese entrelazado que tiene hace que se estire entre 5 y 8 centímetros en algunos casos. Por eso que a veces cuando uno se sube al auto en esta época de invierno, lo bueno es tener poca ropa para que el cinturón quede bien ajustado al cuerpo. Porque si yo tengo camperas, camperones y encima en un caso frontal el cinturón de seguridad estira 7-8 centímetros, siempre es posible que demos contra el volante. En el caso de la mampara, inclusive el de 3 puntas, que un ingeniero alemán por allá, por el año de la Volvo, por el año 48, si mal no recuerdo, lo inventa. En el caso del cinturón de seguridad de 3 puntas, igual pegamos contra la mampara. Pero en el caso del conductor, no podría estar más cerca de 25 centímetros de su pecho colocado el volante. Este es un elemento importante. Hay que evitar estar más cerca. Y en el caso de aquellos que usamos corbata, la corbata va por fuera del cinturón de seguridad. En algunos casos hemos visto que ha quedado aprisionado el individuo y la corbata es un elemento que lo primero que habría que cortar para no obstruirle las vías respiratorias o provocarle alguna otra lesión, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se debe utilizar el cinturón de seguridad? Hablábamos fuera de cámaras, entre el hombro y el cuello. Tiene que pasar por el centro de los dos y por el centro del pecho, no sobre un pecho. A veces nos preguntan, ¿y las embarazadas no podrían utilizarlo? Sí, cómo no. Es obligatorio que lo utilicen. Inclusive un golpe en el asiento trasero, por ejemplo, de una persona, una embarazada, que no tenga cinturón de seguridad, los golpes que van a dar contra los demás objetos del vehículo pueden repercutir en daños para el feto. ¿Cómo hay que colocarlo? Entre los senos y después sobre la cadera, pero bien firme. Y esto es un elemento que ayuda también en el caso de que la persona esté embarazada. A veces los niños, cuando hacen el cambio de la sillita, que ya les queda chica en el sistema de retención infantil, cambian la sillita y de repente los padres compran el booster, que se llama, ¿no? Sí. Y a veces no queda bien en cuanto a la altura de ese niño, la colocación. Le queda un arma mortal en el cuello, ¿no? Sí, totalmente. Por eso es que hay que colocarlo de una manera que le quede entre el hombro y el cuello. En ese caso que habría que elevar la elevar el booster, buscar una posición que sea mucho más correcta o que el cinturón tenga la posibilidad de corregirse. De ajustar, claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y son elementos mínimos, como decía Humberto al principio, que parecería que no hay que volver a hablar, pero los resultados están a la vista. Seguimos teniendo choques donde la gente sale despedida. Un elemento de seguridad pasiva como el casco se sigue discutiendo. Hoy en utilizar el casco es la calificación prácticamente de un hurto menor. Pero hay gente que no entiende que esos elementos han sido inventados y que en el mundo esta discusión está perimida. Nadie la mantiene. Exacto. No se debate sobre eso. Sin embargo, si uno instala en una reunión familiar, en estos temas, usted encuentra siempre alguien que argumenta que hay personas fallecidas con el cinturón de seguridad puesto, que si tenés el cinturón de seguridad puesto y el auto, no sé, se incendia o se hunde, termina siendo un arma mortal. Es decir, los detractores del cinturón de seguridad siempre encuentran algún argumento como para decir, no, el cinturón de seguridad no sirve, es para vender cinturones de seguridad. Sí, y evidentemente es un pensamiento muy uruguayo, ¿verdad? Pero que nadie que venga del interior, del exterior, cuando se sube a tu auto, lo primero que hace es dónde engancho el cinturón de seguridad, aunque se siente detrás. Si son elementos que ya están internalizados, se sabe su eficacia y como dijimos al principio,
el cinturón de seguridad, tanto delante como detrás, las imágenes que vimos evidentemente que están actuadas, pero no podemos dejar de reconocer el rigor científico que tiene esto. Y esto es lo que tenemos que de a poco ir cambiando y que la gente entienda que eso siempre juega a favor. Le queremos agradecer mucho al profesor, como siempre. Han llegado pila de mensajes. Los mensajes y son muchos que tienen que ver con el impresionantes. tema taxi. Dice que la mayoría de los cinturones traseros en los taxis no funcionan. Es una discusión, ¿verdad? Yo creo que esto es un tema ya perimido, que la mampara no sabemos si evidentemente ya la debe usar aquel que cree que la tiene que usar, pero no por no tener mampara no me voy a poner el cinturón de seguridad, que esto quede bien claro. Claro. Yo necesito que tener otros vehículos para tener mampara con otras distancias superiores, porque pegar contra ese tabique de hierro, bueno, ya hemos tenido en algún caso con Danilo, hemos hecho alguna nota, ha resultado un elemento mortífero. No, y además una serie de detalles que acaba de dar el profesor, como por ejemplo el tema de la corbata, el tema de la ropa, y el otro, el de la cercanía con el volante. Hay muchos conductores y conductoras que por una necesidad hasta de seguridad corren el asiento del conductor hasta el límite en la cercanía con el volante. Allí también de alguna manera estamos anulando el trabajo que realiza el cinturón de seguridad, porque contra el volante es inevitable que me voy a pegar. Y esto son evidencias científicas, ¿eh? No menos de 25 centímetros del volante el pecho. Estos son pequeños elementos de este nuevo estilo, de este nuevo tránsito que tenemos, que hay que procurar seguir insistiendo hasta que la gente se dé cuenta que siempre juega a favor y nunca en contra. Exactamente. Gracias, profesor, como siempre. Un placer tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. El gusto es mío, Humberto Danilo. Bueno, Arturo Borges nuevamente junto a nosotros con seguramente más de una recomendación que muchos de nosotros no seguimos a rajatabla.